fase de la intervención del cementerio central de Apartado. Hace un mes hicimos la primera fase de la mano con la JEP, donde recuperamos 16 cuerpos. En este momento, en esta misión que estamos desarrollando en el cementerio, llevamos 24 cuerpos hasta el día de ayer. Hoy es nuestro último día interviniendo el cementerio. ¿Por qué es importante el cementerio de Apartado? Porque primero es un cementerio que ha recibido cuerpos de muchas personas dadas por desaparecidas o conocidas como NN en toda la región del Urabá, e incluso ha recibido cuerpos no solamente de zona rural de Apartado o de Turbo, sino también de los departamentos de Chocó y Córdoba. Hay muchos casos de personas asociadas a muertes en combate, pero también muchos casos de ejecuciones extrajudiciales y también casos de desaparición forzada. Entonces, de alguna manera, este es el municipio más importante de la región. En el eje bananero, precisamente, tenemos más del 50% de las víctimas de desaparición en todo el Urabá. Entonces, sigue siendo un lugar muy importante para nosotros, comunidad de búsqueda, intervenir este lugar, darle respuesta a las familias, a las víctimas que están esperando encontrar a sus seres queridos, y esperamos continuar interviniendo otra vez el cementerio, sobre todo en las fosas, es decir, en la zona sur del cementerio, donde antes inhumaban los cuerpos en tierra. Es una intervención mucho más compleja que nos va a tomar un poco más de tiempo también, pero este primer ejercicio, intervenir el cementerio, de empezar a intervenir estas fosas, es también mostrarle a las personas en la región que la unidad de búsqueda está atendiendo sus solicitudes y está buscando a sus familiares. Bueno, profe, ¿cómo es ese proceso investigativo? Es decir, ¿qué actividades se ven involucradas para la identificación de las víctimas? Bueno, aquí hay... Esto es una investigación en la cual cruzamos todo tipo de fuentes. Recibimos las solicitudes de búsqueda de las familias, es decir, hablamos con las familias inicialmente, revisamos las fuentes de información que tenemos disponibles para saber si de pronto hay una referencia a los casos de las personas que estamos buscando. Por ejemplo, una necropsia para los cuerpos que están en los cementerios. Por otro lado, hablamos también con firmantes de paz, con personas que hicieron parte del conflicto armado y que pueden tener información. De esa manera nosotros estamos cruzando todo tipo de información para poder tener más datos sobre quiénes se pueden encontrar allí. Hay un ejemplo, la semana pasada, Andreina y oyentes, y es que teníamos información de un cuerpo que estaba en una bóveda, y la bóveda tenía una fecha, tenía el 30 de noviembre del año 2012, pero resulta que el cuerpo de esta persona ni siquiera murió en esa fecha, sino que murió más de medio año antes, y estuvo durante alrededor 9 meses en la cava de medicina legal esperando que alguien lo reclamara. Entonces, claro, cuando uno llega al cementerio de esa fecha, uno dice, es esa fecha en la que llegó el cuerpo aquí y posiblemente murió, y en efecto no. Pero entonces, cuando empezamos a revisar otra información, encontramos el dato del cuerpo que estuvo en la cava, etcétera, y entonces ahí nos devolvemos en el tiempo y decimos, esta persona murió más o menos en tal fecha. Y entonces, cuando llegamos ahí, eso nos permite buscar una necropsia. Encontramos una necropsia y encontramos que esa persona murió en un combate y murieron 5 personas más. Cuando sabemos que murieron otras 5 personas más, decimos, estas personas aparentemente eran combatientes. Entonces hablamos con un firmante de paz y le decimos, venga, tenemos este caso, estas personas murieron en tal municipio, ¿usted qué recuerda? Solo nos falta por identificar una persona, y nos dice, esa persona se llamaba de tal manera. En este momento, así es la búsqueda, es decir, la búsqueda es juntar piecitas, es armar un rompecabezas, es un ejercicio muy, muy difícil y muy lento también, y de construcción de confianza, no solamente con las víctimas, sino con todas las personas que puedan aportar información, hayan sido combatientes o no. Es como lo que le toca a los forenses, unir partes de esa estructura ósea para poder determinar finalmente que ese cuerpo corresponde a X persona. En este caso, los investigadores tienen que hacer un trabajo similar, unir no estructuras óseas, sino información, traslaparla y finalmente tomar decisiones para poder exhumar, y luego que los forenses determinen si esa información realmente atinó a que ese era el cuerpo. ¿Por qué pasa en los cementerios eso?
porque ustedes lo han encontrado no solamente en apartado, me imagino, que aparece una bóveda con una fecha, con un dato que no corresponde a la realidad. ¿Han investigado por qué ha ocurrido eso? ¿Qué ha pasado? Es que son muchas razones, Weimar. Precisamente en Colombia tenemos una ley de cementerios que apenas tiene 14 años y antes de 2009, antes de 2010, había mucho desorden con los cuerpos, con los NNs, ¿cierto? Por ejemplo, nos podíamos encontrar que antes de esa fecha, incluso posterior a esa fecha, en muchos cementerios cuando el cuerpo ya cumplía los 4 años, lo exhumaban, es decir, lo que llamamos, le sacaban los restos y los llevaban a un osario. Y cuando hablamos de un cuerpo de una persona desaparecida, esos cuerpos no pueden tocarse, ¿cierto? Entonces tenemos muchos cuerpos que en distintos cementerios se han perdido porque los han exhumado y los han llevado a otro lado. Otra dificultad es que en muchos de los cementerios no registraban la información de todos los cuerpos que llegaban. Sí de los identificados, pero de los no identificados no. Entonces era un subregistro también muy grande. En algunos casos ni siquiera lo registraban. Entonces ahí es muy difícil seguirle el rastro muchas veces y es mucho más difícil cuando el cementerio no es de una iglesia, sino que es comunitario, porque ahí es mucho más difícil encontrar un registro de quienes se encuentran allá y el lugar en el cual se encuentran ubicados los cuerpos. En el caso del cementerio de Apartado, que pertenece a la diócesis de Apartado, que es administrado por la Iglesia Católica, la Iglesia del Vélez, donde están los libros que se registran allí digamos, los nombres de las personas que fallecieron. ¿Hay datos desde qué fecha? ¿Han encontrado datos de qué fecha hacia acá? Porque alguna vez hice un trabajo periodístico sobre cuántas personas finalmente han aparecido o aparecen en esos registros allí y hay unos años donde no hay información. En los archivos de la Divina Eucaristía, que fue la primera parroquia que llevaba la información y administraba el cementerio en Apartado, tenemos registros, o por lo menos los libros, desde los años 60. Ahora, lo que usted nombra es cierto, es decir, los cuerpos de los NNs no todos se registraban allá. Luego, cuando la Inmaculada Concepción administra el cementerio, no todos los cuerpos se administraban allá. Y no es que sea una responsabilidad de la iglesia, ni mucho menos, sino que hay muchísimas razones. En algunos casos, los cuerpos llegaban directamente al cementerio o eran traídos por la fuerza pública y los llevaban para que los inhumaran. Es decir, no pasaba un tanto por la iglesia para hacer ese registro. Por eso, gran parte de esa información que era tan útil no se registró en su momento y por eso a veces eso hace mucho más difícil poder conectar la información que tenemos disponible con los cuerpos que tenemos en el cementerio en este caso.